y lo que ha ido ocurriendo, que siempre facilita un poco más la información que os voy a ir dando. Bueno, en principio, buenos días y agradeceros vuestra presencia. Y el informe era, vamos, el motivo fundamental de la rueda de prensa es informar sobre una reunión que tuvimos ayer, tanto con los técnicos del ayuntamiento como con los técnicos de Acuona y con el asesor que tenemos de la Mancomunidad de Aguas de Gasset, que es asesor de aguas para el ayuntamiento, de la circunstancia que ha venido ocurriendo en esta última semana sobre unas averías importantes y que pues la continuidad en el tiempo pues nos han preocupado y creo que les han preocupado a todos ustedes. Sobre este plano de la ciudad vemos las 5, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 averías que hemos tenido en una semana, mejor dicho todavía en 3 días. Son averías que si nos damos cuenta están muy alejadas unas de otras, no tiene una explicación clara, no es que en una zona haya fallado algo y haya provocado ese número de averías, sino que están muy dispersas por la ciudad y en sitios completamente distintos. Pero todas tienen una cosa en común, todas las tuberías que han roto son de fibrocemento. El fibrocemento, ya sabéis que es un material que tenemos que ir renovando poco a poco, pero que en muchos casos son tuberías antiguas, que están muy obsoletas y que nos están generando estos problemas. La primera rotura que tuvimos estaba en la calle Miguel Delibes. Es una rotura importante, es una zona que ya ha roto en varias ocasiones, es la zona de por allí Severo Ochoa. Se arregló relativamente rápido, la verdad es que el tiempo de reacción del servicio de aguas es muy rápido y enseguida solucionamos para que los vecinos tengan suministro asegurado. La segunda avería es en la calle Atalaya, se produce también sobre las 5:30 de la mañana. Eso es importante que os lo comente porque bueno, ya se pone fundición dúctil, ya se quita el fibrocemento y se utilizan tuberías más modernas y más duraderas. Luego la siguiente rotura la tuvimos en la carretera de Piedrabuena, es un sitio que nunca habíamos tenido rotura, en la salida de la calle Caracuel con la carretera de Piedrabuena. Esto nos ha llamado mucho la atención porque no es una zona que hayamos tenido ningún tipo de avería en bastante tiempo, es una tubería importante de 150, también como os he dicho en fibrocemento. Y la que más nos llamó también la atención, porque es la primera vez que hay, es en Pintor López Torres. Pintor López Torres dio un boquete importante, hemos sustituido también todo el fibrocemento, pero es una zona también que es relativamente moderna y nunca habíamos tenido por ahí ningún tipo de rotura. ¿Qué nos ha provocado? ¿Qué provoca todo esto? Pues provoca lo que os estoy comentando. Creo que el tema de las infraestructuras hidráulicas han sido muy abandonadas y muy dejadas en anteriores corporaciones y nos encontramos con una situación complicada en el sentido de que son tuberías muy antiguas, muchas de ellas, y que en un momento determinado, pues por algún tema de presiones o por el cambio de temperatura, los técnicos hablan, cualquier cosa puede afectar y de hecho así lo estoy diciendo. Por eso estoy comentando que era raro que no estuvieran focalizadas las averías en alguna zona de la ciudad, sino que realmente ocupaban una extensión muy amplia, ¿no? Entonces, creo que tengo, para que veáis esto, antes os voy a enseñar, yo no sé si esta la ha puesto Chema. En esta gráfica se observa perfectamente, las gráficas van con las horas y con las presiones. La presión donde más se nota que hay un pelín de subida de presión
pero aún dentro de lo normal, son a las 3 y las 6 de la madrugada, casi todas ellas, y hay una bajada de presión importante cada vez que se produce una rotura, que son los picos que hay hacia abajo. Todo esto está documentado y entonces pues eso es lo que intentábamos, intentar ver los problemas para dar las soluciones. Sabéis que yo no me canso de decirlo, es decir, yo estoy aquí para dar soluciones y reconocer los problemas, y tenemos problemas, pero mi misión es dar soluciones a la ciudad. Esta gráfica es muy interesante para que veáis que estamos en un nivel de averías muy parecido, por debajo ya en los últimos años estamos prácticamente en las mismas. Si os dais cuenta, hay un año que es fundamental, que es en el 2011, que es cuando se instalan válvulas reductoras de presión. Hasta el 2011 no había válvulas reductoras de presión. ¿Y qué ocurría? Pues que llegábamos a tener 187, ¿veis ahí? 187 averías en un mismo año. 143 en fibrocemento. El rojo son las averías totales y el azul el fibrocemento. Si os dais cuenta, prácticamente va al mismo nivel. ¿Qué ocurre? Cuando utilizamos las válvulas para reducir la presión, bajan considerablemente las averías. Todavía tenemos que ir a una cosa más. Si queréis luego os doy alguna gráfica, alguna cosilla. Si os dais cuenta, el fibrocemento siempre acompaña casi con todas las averías. No quiero decir que no haya otras, porque hay algunas averías de acometidas, de válvulas, pero normalmente es la tubería de fibrocemento. Y como dije el otro día, no pasa nada, es una información que está ahí, está en cualquier sitio del ayuntamiento y de la Mancomunidad de Gasset. Nosotros tenemos en Ciudad Real unos 264 kilómetros de tuberías de la red de abastecimiento, de las cuales 97 kilómetros, como les dije en el pleno, todavía siguen siendo de fibrocemento. Esto sí es algo que tenemos que pensar. Esto sí es algo que tenemos que pensar. Porque el único punto en común de todas las averías que han venido ocurriendo, aunque hayamos tenido alguna subida pequeña de presión, la única característica común de todas las averías es que se ha producido en fibrocemento. Entonces, ¿qué es lo que hemos consensuado en la reunión de ayer? Hacer un plan de acción. Creo que nunca se había hecho nada a corto, medio, largo plazo en el tema de el abastecimiento a la ciudad. Y ese plan de acción tiene que servir para mejorar el servicio al ciudadano. Debe haber un suministro de agua en condiciones. No podemos estar dañando los viales, ni los acerados, ni podemos estar con cortes de tráfico cada vez que hay un problema de este tipo. Indudablemente hay un componente de sostenibilidad ambiental. Cada vez que hay una rotura se pierden muchos litros de agua. ¿Cómo hemos diseñado el plan de acción? Que posiblemente sea lo que más os interese. A corto plazo creo que es lo más importante. Ya os he dicho que tenemos válvulas reductoras de presión, pero hay otra cosa que la vamos a instalar a corto plazo. Cuando digo a corto es cortísimo plazo, que son sistemas de regulación de la presión dependiendo de la demanda. Y me explico. Si os he dicho antes, y lo habéis visto en el gráfico, que casi todas las averías las tenemos entre las 3 y las 6 de la madrugada, entender una cosa: las válvulas reductoras de presión, cuando llegan, no permite que suba de la presión de 2,5. Pero ¿qué ocurre? Que durante la noche hay muy poca demanda, porque no somos una ciudad industrial, porque la demanda nocturna de agua baja mucho. ¿Qué ocurre? Que no se consume, pero sí se sigue manteniendo una presión muy alta. Rompe. Hay unos aparatos que vamos a instalar en las válvulas reductoras, que lo que va a hacer es que module la presión, dependiendo de la demanda que se vaya generando de agua. Si no hay demanda, baja la presión. ¿Que hay demanda de agua? Sube la presión. De manera que salvamos más el estado de las tuberías. Siempre que le bajemos la presión, la tubería estará más controlada.
No se ha hecho nunca. No tenemos un listado del estado de las tuberías del abastecimiento de Ciudad Real. No nos hemos sentado nunca para decir cómo tenemos los 290 o 270 kilómetros de tuberías, cómo las tenemos, dónde están las zonas más peligrosas, dónde estamos actuando con más delicadeza y a dónde tenemos que trabajar. Ese listado se va a iniciar en esta misma semana. A corto y medio plazo también vamos a hacer otra cosa que no se estaba haciendo ahora mismo en la ciudad, que es sectorizar todavía más en pequeños, hacer un mallado de la ciudad en sectores más pequeños, de manera que con el autocontrol que lleva Acona podamos cortar mediante válvulas cuando tengamos una fuga, una avería, y cortemos en sectores más pequeños, de manera que afectemos a menos ciudadanos en el corte de agua. Eso es fundamental. El servicio al ciudadano es fundamental porque estamos hablando de algo básico en el trabajo diario de un ayuntamiento. Se va a hacer entonces la modelización de red, se va a definir las actuaciones y a medio largo plazo, y cuando digo medio largo plazo no significa que no empecemos ya, como bien sabéis, dentro del presupuesto del 2016 ya llevamos casi unos 500.000 euros más los 500 y pico mil euros de la Plaza Cervantes que vamos a meter en el subsuelo. Tenemos que hacer las actuaciones de la renovación ya de la red de tuberías de fibrocemento. Es decir, hay que plantearse a corto o medio plazo sustitución de toda y renovación de todas las tuberías de fibrocemento de la ciudad. Comprenderéis que es una gran cantidad de kilómetros, son 90 y tantos kilómetros los que tenemos, que la inversión es muy importante, pero que indudablemente tenemos que hacer un planteamiento a medio y largo plazo para que la renovación sea total. Esas tres conclusiones, a esos tres puntos de encuentro hemos llegado, tanto ya digo los técnicos de la casa como los técnicos de Acona y de la Mancomunidad del Gasset. Corto plazo, modular las presiones; medio plazo, hacer un mallazo de manera que sea más controlado cualquier posible alteración de la red; y a medio largo plazo la sustitución y renovación de todo el sistema de fibrocemento. No sé si hay un tiempo máximo para ese plazo de renovación de las redes de fibrocemento. Pensar en una cosa, que estamos hablando de que los planes estratégicos que estamos lanzando, ya estamos hablando de la Agenda Europea 2030. No penséis que es tanto plazo. No. Y aparte del riesgo de las roturas, ¿existe un problema de salud con el No. No hay ningún estudio que lo... Es más, prácticamente todas las ciudades todavía siguen manteniendo un nivel muy alto de tubería de fibrocemento. Yo personalmente lo comenté en el pleno, lo comenté el otro día aquí, lo vuelvo a comentar. En la página web del ayuntamiento, en la página web de la Mancomunidad del Gasset, se ponen todas las semanas todas las analíticas del agua potable. Todas las analíticas del agua potable. Ahí está absolutamente todo transparente. Desde los trialometanos que siempre habían generado mucha tensión, todo lo tenemos ahí puesto y ya digo, lo puede visitar cualquiera. ¿Cuánto costaría los aparatos, instalar esos aparatos para controlar la presión? Estaríamos hablando de unos 40.000 euros. ¿Y se haría este mismo año esa renovación? Sí. Todo. Sí. Y la red de fibrocemento se tiene localizada donde está, es decir, está concentrada en un sitio, en zona como más antigua, supongo que... Está en todos lados. De hecho, la Pintor López Torres, que no, porque conozco la calle, pues es una calle relativamente moderna y era fibrocemento. O sea que tenemos fibrocemento de los años 70, 80 y fibrocemento de los años del 2000.
ante una ruptura se ha pensado ya si es fibrocemento, se rompe la tubería, se cambia. Se cambia. Se cambia ya. Sí, incluso estamos haciendo también otro planteamiento. Sabéis que estamos haciendo un plan de acerados dentro del presupuesto participativo. Dentro de ese plan de acerados también posiblemente conforme vayamos haciendo acerados nuevos vayamos metiendo tubería. Saber que la sustitución de tuberías, aproximadamente el 70-75% del gasto es la obra civil, no es la tubería. Con lo que si nosotros rompemos para hacer acerados nuevos o calles nuevas, lo que haremos será ya ir sustituyendo la tubería, porque el gasto es relativamente pequeño con respecto a la obra civil superior. Y la renovación total, has comentado la desfinanciamiento, has comentado que sería mucha inversión, pero no sé si hay una estimación económica. No, por eso he dicho que vamos a hacer lo que no hay hecho ahora mismo, que es ver cómo estamos y en qué estado estamos. Es fundamental saber dónde estás. Bueno, pues si no hay más, muchísimas gracias.